Mar de Canarias, ilustrísimo señor don Diego Carrián Millán, y nuestro secretario de la Junta de Gobierno de esta Real Sociedad y cronista oficial de la ciudad, el ilustrísimo señor don José Laforet. A continuación, se hará entrega por esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria a la Armada de una réplica de la placa de plata que la ciudad de Las Palmas entregó al submarino Isaac Peral en marzo de 1917 con el motivo de la entrada en nuestro puerto del primer submarino español y en homenaje al ilustre marino e inventor. Tiene la palabra don José Laforet. Señor director en funciones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, excelentísimo señor almirante jefe del Mando Naval de Canarias, con la venia, autoridades, señoras y señores. En marzo de 1917, Las Palmas de Gran Canaria vivió un momento singular de enorme atractivo. Parece que en aquellos años Las Palmas de Gran Canaria se estaba acercando a los grandes inventos, a las grandes innovaciones, tras construir un enorme puerto que pasó de ser de refugio a ser un puerto general y ver aparecer los modernos transatlánticos. Llegaría a esta ciudad el primer avión, el primer vuelo de todo el archipiélago, y pocos años después un primer submarino. Eran novedosos medios de transporte que acaparaban la atención de las personas. La prensa local destacó cómo eran riadas humanas las que desfilaban por el muelle de Santa Catalina de la mañana a la noche para ver aquel submarino abarroado al crucero Cataluña, que era una verdadera novedad y había llegado desde Nueva York. Enseguida, el periódico La Provincia auspició crear una junta promotora de un homenaje al submarino y a la figura de Isaac Peral. Periódicos como el Diario de Las Palmas, en su edición del 18 de marzo, ya publicaban un editorial titulado Las razones de un homenaje. Se trataba de reivindicar la figura de un genial inventor cuando el mundo europeo, americano, pues nos traía tantos aparatos, tantos medios de transporte tan novedosos, pero que tenían a un inventor en España importante como Isaac Peral. A esa junta pro homenaje se unió enseguida esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, se unió el Gabinete Literario y la Sociedad de Fomento del Turismo. El Ayuntamiento de Las Palmas, en su sesión del 16 de marzo, tomó el acuerdo también de sumarse a esa comisión pro homenaje, pero además acordó que centraría ese homenaje en la reivindicación de la figura de Isaac Peral. Días después, el día 24, también en otro acta del ayuntamiento, se ve cómo se concede el teatro y el material escénico para la gala de honor que se iba a ofrecer a la Armada Española en el Teatro Pérez Galdós. Fueron varias piezas de ópera y algunas intervenciones poéticas. La comisión se reuniría días después y también intervendría en esa reunión el gobernador civil, y aparte de organizar diversos actos que alargarían mucho mi intervención en homenaje a los ilustres marinos, acordó encargar y entregar una placa dedicada a homenajear al ilustre marino e inventor Isaac Peral. La placa fue encargada en su diseño al arquitecto del Cabildo, el primer arquitecto del Cabildo, don Enrique García Cañas. Pronto, al ver el proyecto, la prensa local del momento, Diario de Las Palmas, La Provincia, destacaron que no se trataba de una simple placa,
sino una auténtica joya, una auténtica y bella joya. Bien, esa placa se entregó al submarino en homenaje a Peral, que por cierto, enterada la viuda y los hijos de Peral, enviaron telegramas al alcalde, al gobernador, al obispo, agradeciendo el homenaje que la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria tributaba al recuerdo de su marido. El ayuntamiento, como digo, hizo entrega de esta placa al buque, y la placa nos hemos encontrado que se conserva perfectamente en el Museo Naval de Cartagena. Con motivo de esta jornada dedicado al centenario del arma submarina, y casi, porque será dentro de 2 años, el centenario de la llegada del primer submarino de la Armada Española a este puerto de La Luz, pues la Junta Promotora y esta Real Sociedad ha querido hacer una réplica exacta, la que ustedes tienen sobre la mesa en este momento, para ser entregada al Museo Naval de Canarias. Y es este primer motivo. Yo quiero hacer ahora, al terminar mis palabras, también entrega al excelentísimo señor almirante de una copia de las actas que obran en el Archivo Histórico Provincial, de esas actas donde se recoge el homenaje al submarino y a Isaac Peral en 1917. Son actas del ayuntamiento y 2 fotocopias de páginas del periódico del momento. A continuación, el vicedirector, en nombre de la Real Sociedad Económica y de toda la Junta Promotora, hará entrega de la placa al excelentísimo señor almirante. Bueno, muchísimas gracias, director. Nada más que 2 palabras antes de que presenten al conferenciante. Es un placer para la Armada recibir de nuevo una placa como esta, que guardaremos, que depositaremos en el Museo Naval aquí en Las Palmas, para que el público, para que todos los visitantes pues recuerden algo que ya hicieron hace casi 100 años. Es un orgullo para la Armada una satisfacción recibir de nuevo un homenaje como este, que se repite, y ojalá pues podamos seguir recibiendo tantos homenajes durante muchos años, que será pues una muestra del cariño y del acercamiento, de la cercanía que la sociedad tiene con la Armada y con las Fuerzas Armadas. Muchísimas gracias. Tiene la palabra don Diego Carlián Millán para presentar a nuestro conferenciante. Buenas tardes tengan todos ustedes. El capitán de navío José Joaquín Crespo Páramo es especialista en submarinos, comunicaciones, buceo y ha sido profesor de la Escuela Naval. Ha estado embarcado, ha mandado el patrullero Ordóñez y el submarino Siroco. Ha sido profesor en la Escuela Naval Militar durante 2 años. Estuvo durante 15 años participando en diferentes grupos de trabajo de OTAN. Tiene el curso de Guerra Naval, el curso de Estado Mayor de NADESCOL y el curso de Diplomacia de Defensa en el Reino Unido. También estuvo en el Estado Mayor de la OTAN en Nápoles durante la Guerra de los Balcanes. De 2004 a 2008 fue agregado decano de la Asociación de Agregados Navales en Londres. También ha sido jefe de la Escuela de Idiomas de la Armada. Está claro que habla inglés, porque primero se fue a Londres y después fue profesor
jefe de la Escuela de Idiomas de la Armada. Y hay un tema muy curioso, y es que él es canario de adopción, porque su padre, el general Crespo del Castillo, que nació en la calle San Agustín, muy cerca de aquí, y su abuelo fue el capitán de infantería Ignacio Crespo Soto, laureado en Filipinas y destinado en Las Palmas, y evidentemente casado con doña Carmen del Castillo Luque, de familia muy arraigada en la isla, y él está encantado de estar con nosotros para hablarnos de la ilustre figura de Isaac Peral. ¿Me escuchan bien? Espero que sí. Buenas tardes a todos. Señor director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, excelentísimo señor comandante naval de Canarias, excelentísimas, ilustrísimos señores, señoras, amigos, compañeros, muchas gracias por estar aquí y acompañarme en unas palabras que van a ser muy sentidas y que coincide cuando a uno le presentan, escucha su currículum, se va dando cuenta de los años que pasan y luego viene el momento protocolario de dar las gracias. Realmente le voy a dar las gracias de todo corazón por lo que verán ahora, o sea, venir a Las Palmas desde Madrid a hablar de los submarinos, recuperar raíces de mi familia, realmente es algo que me ilusiona y estoy muy satisfecho de estar en esta semana de temas navales, la sexta. Lo que yo les voy a hablar los próximos minutos va a ser de la vida de Isaac Peral, de su submarino y cómo se ve en el centenario del arma submarina, que estamos en el 2015, centenario de la creación. Pero antes permítanme que haga contarles muy rápido mi primer contacto con Las Palmas. Hace 45 años, casi nada, yo estudiaba sexto de bachillerato en Alcalá de Henares. Mi padre, que es este señor que está aquí, que no tenía que ver con los submarinos, paracaidista, mandaba la brigada paracaidista en Alcalá de Henares. Y dijo, bueno, estas navidades os voy a llevar a Las Palmas. En aquella época la brigada paracaidista tenía una bandera permanentemente en Las Palmas y luego tenía una compañía en el Ayun y otra en Villa Cisneros. De manera que vinimos en estafeta militar, Ejército del Aire, el DC-3 avión estrella, el Azor y el Junker. Hasta el Junker volamos por el Sáhara. De manera que vinimos a Las Palmas, mi padre me presentó familia, fue una experiencia única. Luego ingresé en la Armada, mi padre estuvo de gobernador militar en Vigo, muy cerca de la Escuela Naval, tenía muchos amigos marinos y en la Armada he venido muchísimas veces con el destructor Lepanto, corbeta Nautilus, cuando veníamos a hacer vigilancia al banco sahariano con los problemas pesqueros. He venido con submarinos, he venido en numerosas ocasiones y cada vez que vengo es una auténtica alegría. Entonces estoy muy satisfecho de estar aquí. El protagonista de esta noche es este señor, don Isaac Peral y Caballero, un auténtico genio. Un señor que nació en una época muy difícil, el último tercio del siglo XIX. Un señor que tuvo frustraciones profesionales y hasta políticas, porque tuvo una pequeña carrera política cuyo único objetivo era defender su postura y justificar todo lo que le había pasado. Creo que es interesantísimo ver lo que le pasó, lo que construyó y cómo lo podemos ver ahora. Y que además el tiempo irá poniéndole cada vez más en su sitio como se está haciendo. Estamos a punto de tener el cuarto submarino que llevará su nombre. Yo navegué mi primer destino de teniente de navío en submarinos después de un año de especialidad. Fue oficial de armas
lanzaba torpedos en un submarino que era el S-32 Isaac Peral, de procedencia americana, el tercero que llevaba el nombre. Esta foto para mí dice mucho. Es un hombre, lo ven ahí, se darán cuenta que casi todas las fotos que hay de él son de su lado derecho de la cara, les explicaré el por qué. Es un hombre que nace el 1 de junio de 1851 en una familia humilde, una familia en la cual su padre era condestable de artillería de la Armada, suboficial, lo mismo que lo fue su abuelo. Buenos militares al servicio de España, que el padre llegará a capitán ya acerca con 52 años. Y este señor nace en el callejón Zorrilla de Cartagena. Tenía un hermano mayor, Pedro, que ingresa en el Cuerpo General de la Armada. Hay que pensar en la época que estamos hablando, en 1851, no muchos años antes, se exigía pureza de sangre para ingresar en el Cuerpo General de la Armada. El padre ya tenía un hijo en la Armada y entonces Isaac Peral vive los primeros años en Cartagena, le gusta la mar y por motivos que nos pasa a todos los militares, el padre pasa destinado a San Fernando, Cádiz. Y con 8 años aproximadamente se va a Cádiz. Los planes del padre de Isaac Peral era que fuese contador de la Armada, nunca oficial del Cuerpo General de la Armada, entre otras cosas por aspectos económicos. Isaac Peral se llena de orgullo patrio, en Cádiz ve salir ciertos barcos con tropas y él quiere ser oficial del Cuerpo General y lo consigue. El padre se tiene que ir a ultramar a ganar más dinero para poderle pagar los estudios, donde fallece. El padre era Juan Manuel Peral, natural de San Fernando, y la madre era Isabel Caballero, de Cartagena. Peral al final se sale con la suya, hablo de Isaac, ingresa en el Colegio Naval con un número, digamos, discreto de promoción, aproximadamente la mitad de los opositores. Sin embargo, a lo largo de sus estudios va demostrando que es un hombre con una cabeza impresionante. Lo comentaba hoy en la comida, casi todos los que hemos pasado la escuela naval, que son 5 años de internado y nos conocemos muy bien, muchas veces nos llamamos por un nombre, un apodo, un mote. A Peral inmediatamente le llamaron el profundo Peral, porque era un hombre que razonaba, que pensaba y que a veces hacía observaciones que dejaba a todo el mundo sorprendido. Eso no quita que no tuviese sentido del humor, que lo tenía, pero se lo fueron estropeando a lo largo de los años por la cantidad de pegas que se fue encontrando. Él ingresa en el Colegio Naval, hace su carrera, guardia marina de segundo, guardia marina de primero, destaca en algunas materias. Ante todo es un militar y un patriota, de manera que cuando sale ya oficial empieza y navega por todos los mares, navega por el Pacífico, navega por el Atlántico, va a Cuba, por el Mediterráneo también, participa en la expedición que va a buscar a Amadeo de Saboya a Italia, y él es un marino, buen marino. Estando en Cuba la primera vez, estaba en el cañonero Dardo y desembarca con parte de la dotación y tiene un enfrentamiento a tiros, con lo cual le dan la Cruz al Mérito Naval con distintivo rojo, es decir, una gran recompensa que demuestra el valor en combate. Posteriormente tiene otros destinos. Como he dicho, va a buscar a don Amadeo de Saboya. Les recuerdo que estamos hablando del último tercio del siglo XIX, con unos problemas en España increíbles. Isabel II se había marchado a Francia, Alfonso XII muere prematuramente, tiene repercusiones, se retrasa. Muchas de las cosas de proyectos de Isaac Peral se retrasan. Se queda la reina regente que tiene a don Alfonso XIII,
don Amadeo de Saboya está 2 años, nos deja por ingobernables, el pobre no tenía sentido del humor, como dicen, y se marcha, y liberales, conservadores, hablaré de un ministro de Marina, que fue 6 veces ministro de Marina, Beranger, con liberales, con conservadores. Aquello era una complicación, guerra carlista, todavía participa esa Peral en la tercera guerra carlista, asonadas, un desastre, una época muy mala. Hay ministros de Marina que pasan casi de refilón. La segunda revolución industrial nos había pasado de largo, no nos habíamos enterado. España estaba con muchos problemas. En aquella época decían aquello de que inventen otros, o si esto fuese importante ya lo habrían inventado los ingleses, ¿no? Bueno, pues en esa es la época que le toca vivir a Isaac Peral, navega en los barcos de superficie, posteriormente le mandan a la escuadra de instrucción de Cartagena y allí decide irse a Filipinas. Filipinas, el viaje, para que se hagan una idea, Canal de Suez no estaba abierto, pues tardaban 6 meses en ir y 6 meses en volver, era una odisea. Él en Filipinas lo hace muy bien, hace trabajos hidrográficos, manda un patrullero, un cañonero, lo cual le va a dar experiencia en el mando, fundamental para luego mandar el submarino torpedero de su invención, que lo bautizan inmediatamente Peral, y tenía su sentido del humor, llega a Filipinas, dice, esto es como Cádiz, pero con chinitos, ¿no? El problema, pero tiene un problema muy grave. Hay momentos de la vida de Peral que son críticos. Y ahí tiene un problema que parece pequeño y no lo es. Un barbero, por casualidad o no, afeitándole, le corta una verruga en la sien izquierda, lo que posteriormente le va a producir lo que denominan un vasioloma, lo que degenera en un cáncer y lo que al final le va a cortar la vida mucho y muere antes de cumplir los 44 años, una desgracia porque podría haber hecho muchísimas cosas más. Entre otras, cuando se marcha de la Armada, inventa una serie de... tiene proyectos, inventa un varadero múltiple para embarcaciones pequeñas, que es premio en la exposición de Barcelona, un ascensor, modifica, mejora mucho todo el tema de baterías y crea y electrifica parte de España. Pero volvamos un poco más atrás. Peral, un hombre muy inteligente, navega mucho, 1400 días de mar, hasta que de repente siente esa vocación científica y decide irse a lo que se llamaba la Escuela de Ampliación de Estudios de la Armada. Hacer unos cursos que en su día se han llamado de sabios, estaba en San Fernando, y allí establece contacto con gente de gran categoría. José Luis Díez, Bustamante, don Cecilio Pujazón, que era el director del observatorio, y él se encuentra muy realizado porque, curiosidades, si me puedo alargar, no quiero, a lo mejor luego en el debate me preguntan más. Una de las veces que viene a Las Palmas se tiene que volver a la península por enfermedad. Tenía problemas, entonces de Filipinas se vuelve con ciertos problemas derivados de, bueno, los marinos entonces navegaban mucho, mala mar, mala alimentación y los problemas se agudizaban. Él ve en esta escuela de ampliación de estudios de la Armada la posibilidad de profundizar en lo que le gustaba, que era la física, la química, la matemática y sobre todo la electricidad. En sus ratos libres diseña un submarino elemental con 2 hombres, 3 cilindros, movido a gas, pero una cosa muy pequeña. Cuando está en San Fernando conoce a doña Carmen Cencio, hija de un médico de la Armada, Cencio, y se casa con ella. Tienen 9 hijos, ni más ni menos, y además tenía una hermana que vivía con ellos. Empieza a pensar en el submarino. Doña Carmen Cencio, que debía ser muy inteligente y además tenía la intuición femenina, dice: Isaac, no te metas en follones que vas a salir mal. Entonces Isaac lo tenía ahí dormido, pero resulta que viene la crisis de las Carolinas. Ustedes recordarán, las Carolinas están en el Pacífico, eran nuestras, realmente no había casi ninguna presencia,
y de repente un día aparecen allí unos barcos alemanes que quieren tomar posesión de la isla. Lo que nos faltaba, como no teníamos problemas internos, como no sabíamos que venía Cuba, como no sabíamos que venía Filipinas, como teníamos tanto, ya nos faltaban las Carolinas y tener problemas con Alemania. Es entonces cuando Isaac Peral dice, bueno, yo puedo hacer un arma que, siendo mucho más pequeña, más barata que las catedrales de acero que había entonces, que eran los grandes acorazados, los grandes cruceros, pueden hacer mucho daño y pueden defendernos de ataques, y piensa, diseña el submarino torpedero de propulsión eléctrica. En 1885, un simple teniente de navío, con todos mis respetos, pero teniente de navío, se dirige al ministro de Marina y dice, mire usted, yo he resuelto el problema de la navegación submarina, porque nadie lo había resuelto. Todo lo que había habido antes eran intentos movidos a mano, la hélice, aquello era ingobernable. La Tortuga de Bushnell quiso hundir una fragata, llevaba dentro un sargento de infantería, pues no pudo hundir la fragata, evidentemente, entre otras cosas, porque el casco era de acero, y que aquello era ingobernable. Cosme García, Narciso Monturiol, el Garcibuzo, había muchos intentos, pero nadie consiguió. Peral consigue algo extraordinario, consigue un submarino que lleva propulsión eléctrica, un submarino que navega a la cota, rumbo y velocidad que desea el comandante, y un submarino que por primera vez en la historia lanza un torpedo debajo del agua. Iré por partes. Él manda esa carta y dice, he resuelto esto, Antequera, que por cierto era canario, y otros le apoyan. Dice, sí señor, usted puede tener razón, venga a Madrid. Va a Madrid, se entrevista ni más ni menos que con la reina María Cristina, la reina regente, un teniente de navío, escribe al ministro de Marina, habla, dice que tiene resuelto el problema. Todo el mundo asombrado. En aquella época hay que recordar que había dos tendencias muy claras. Por un lado estaban conservadores, por otro lado estaban los liberales, por otro lado estaba la Jeune École francesa, que lo que quería eran unidades más ligeras, torpederos, destructores, y no meterse en grandes gastos de buques gigantes. Nosotros en aquella época teníamos muchos barcos encargados a Inglaterra. Por cierto, y lo hablaré, el gran problema de Peral tiene un gran problema en Inglaterra. Yo estuve de agregado de defensa y naval en Londres 4 años. En aquella época no había agregaduría, había lo que se llamaba comisión. De manera que estaban fundamentalmente porque teníamos compra de barcos, pero en fin, hacían un trabajo parecido. Entonces, hay esa pelea que luego va a influir. Usted dice, bueno, si el submarino de Peral funciona muy bien, con que construyan, Peral quería construir ni más ni menos que 52. Bueno, pues el precio de los 52 era menos que de cualquier barco de estos. Volvemos, Peral va, convence, le dicen, sí señor, váyase usted a San Fernando, que era donde estaba él, en Cádiz, y demuéstrenos que la gente, 10, 11 personas, en un sitio cerrado, pueden respirar y no se mueren y funciona aquello. Hace sus pruebas, hermético, mide la humedad, todos los parámetros y demuestra que se puede hacer. Posteriormente va y delante de la reina María Cristina enseña cómo funcionaría su aparato de profundidades, que lo veremos luego en las transparencias. Entonces convence a todos. Tanto es así que le sale un real decreto de la reina y dentro del plan de escuadra de Arias hay un presupuesto asignado al proyecto submarino torpedero de Isaac Peral. Aquello fue bombazo. De repente Isaac Peral es una persona admirada, respetada, y es un hombre increíble, o sea, es un genio. Le dicen que utilice lo más posible los productos nacionales, pero no los teníamos. Entonces emprenderá un viaje que veremos ahora. Este señor, en una época, en 1887, dirige la construcción de un submarino. Él dirige la construcción, él diseña los planos, él lo marina, es decir, embarca, pero es que además lo manda, y además hace el empleo táctico del arma. Un genio.
Todo esto ha vuelto a la Escuela de Ampliación de Estudios de la Armada como catedrático de, creo recordar, de física y con mucho esfuerzo en electricidad. Y una cosa para mí importantísima. En el Centro Obrero de San Fernando hay un busto porque este señor, en sus ratos libres, que yo no sé de dónde los sacaba, se iba a dar clases gratis al Centro Obrero de San Fernando. Un genio que murió antes de los 44 años, que cuando se marcha de la Armada y necesita dinero para comer, no tiene problemas, inventa una ametralladora eléctrica neumática, inventa el paradero múltiple que ya hemos mencionado, un ascensor y los acumuladores eléctricos, que jamás nadie los había empleado como él los emplea, y ahora lo veremos, los va perfeccionando. Y bueno, ahí está la Casa Tudor, que es una de las que tuvo mejoras de los trabajos que hizo Isaac Peral. Estos son los dos que le apoyaron, uno Juan Bautista Antequera y Manuel de la Pezuela y Lobo. Cogen el diseño, lo apoyan definitivamente, no como otros que ya veremos. Bueno, el 8 de septiembre de 1888, fecha clave, he visto en la placa que figura, es la botadura del submarino Peral. Fíjense ustedes, a la simple inspección de la figura, secreta, ¿no? Como se puede ver. Es decir, no dimos demasiada información. Aquello fue un acto público, fue muchísima gente, espías industriales, espías de otros países y todo el mundo a ver lo que hacían con esto, porque había intentos en esa época. Y aunque Peral había tenido retrasos debido a la muerte del monarca y posteriormente porque le van frenando, siempre iba muy por delante. Hay que contar una anécdota de esta botadura que es impresionante. Va el almirante, va el Montojo, que era el capitán general de Cádiz, y aparece un ingeniero naval, no diré el nombre ni el apellido, y le dice: pare usted la botadura porque este cacharro puro, como lo llamaban en la Carraca, que era el arsenal que lo construyó, en cuanto lo vaya al agua va a empezar a dar vueltas y vamos a hacer el ridículo. Peral, escuchando todo esto, previamente le habían saboteado y roto una de las hélices que le dio tiempo a cambiarla antes de la botadura. Llega un momento que se enfada, coge una tiza, hace una señal en el casco y dice: cuando sea botado, el agua va a llegar hasta aquí. Lo botan y efectivamente, clavado. Ahora cuento muy rápido lo que hizo el ingeniero. El ingeniero hizo la construcción de un crucero que era el Princesa de Asturias. El día de la botadura de este crucero, banda de música, agape preparado, todo. Botella de champán lo rompen y el barco no se movió, no se fue al agua. Sorpresa, colocaron aparejos, empezaron a tirar. Se movió 4 metros. Suspendieron la fiesta, suspendieron todo. Entonces la chiquillería de Cádiz le llamó el arrastrado. A los pocos días, 5 o 6 días, el Princesa de Asturias, sin contar con nadie, se fue solo al agua. Y le llamaron el espontáneo. De manera que salía el ingeniero por las calles de Cádiz y toda la chiquillería le hacía una chirigota y ya no salía de su casa. Ese era uno de los que empezó a criticarle duramente, terrible. Bien, Isaac Peral se reúne de gente que le va a ayudar y elige a su dotación, me imagino que con cierto cuidado. Aquí, dentro de estos 5 tenientes de navío, hay uno especialmente importante que es mercader, el de abajo a la izquierda. Este señor luego va a tener que ver mucho con, es el oficial de electricidad, y luego va a tener que ver mucho con el traslado del Peral a Cartagena, posteriormente. Estos eran los 5 tenientes de navío, un segundo comandante, un oficial de torpedos, uno de mecánico, el electricista, etc. Y luego un total de personal subalterno hasta 11 personas.
Cuentan una anécdota, la primera inmersión que hace con el submarino en un carenero, ahora lo veremos, es decir, un sitio tranquilo, simplemente para comprobar estanqueidad, inmersión estática. Cuentan que Mercader, que bajó con el pelo negro y a la hora de salir, a la hora, lo llevaba totalmente blanco del miedo que había pasado. El submarino tuvo muchos sabotajes y muchos problemas y se lo quisieron torpedear, pero desde superficie, no desde otro submarino. Tuvo Mercader como oficial de electricidad, una vez en carga de batería le explotaron 100 elementos. Afortunadamente no hubo que lamentar daños personales. Estamos viendo las fotografías de la primera inmersión estática dentro de un carenero. Tengo que decir aquí que la reina regente, que apoyaba todo, para darle más fuerza, manda al capitán de fragata Armero, que era ayudante personal, lo manda a las pruebas. Estas son las únicas pruebas tranquilas que hizo Peral. Navegó por toda la bahía, hizo inmersión estática, dinámica, lanzó torpedos, navegó en superficie, inmersión, todo. Esta es la única tranquila. Armero le dice un día: mire Isaac, yo hoy no me encuentro bien, me parece que me voy a quedar en tierra, porque ya lo que te faltaría sería que yo me muriese a bordo del submarino, ¿no? El capitán de fragata Armero se queda en tierra, come, almuerza, no me encuentro bien, se acuesta y se muere. Ahí perdió Peral el hilo directo que le tenía con la reina regente y que le daba fuerza, sin duda. Bueno, pues volviendo al tema del submarino, una vez votado, hace una serie de pruebas. El submarino se había proyectado en 300.000 pesetas. A Peral le dan un extra de 1.500 pesetas al mes. Como es muy inteligente, muy decidido y sabe que le faltan cosas, inicia un viaje que le lleva a Francia, a Alemania, a Inglaterra y a Bélgica. Francia, aparatos ópticos. Alemania, el tubo lanzatorpedos. Bélgica, todas las baterías. Llevaba 619 elementos de batería. Ahora lo veremos, por dentro era todo baterías. Y a Inglaterra, donde encarga los motores y el codaste, es decir, la parte, luego lo pondré en la imagen, de atrás de la popa del submarino. Él va a hacer unas pruebas que le van a someter al máximo esfuerzo. En Inglaterra tiene otro momento crítico tremendo. Llega, se presenta en la comisión donde estaba el capitán de fragata Concas, que no lo soporta. Él llega con la intención de comprar y que le faciliten. Entonces le empiezan a poner pegas. Un simple teniente de navío, hay un teniente de navío, no es porque sea simple, de bajo nivel, que llega allí y que empieza a dar órdenes. Naturalmente lo empiezan a ver un poco con recelo. Y en un momento determinado le dicen: oye, sería bueno que mañana fuésemos a ver a los de Thompson, a Nordenfeld, a unos que están también haciendo pruebas con un submarino. Y dice Peral: pues yo no quiero ir, porque si yo voy a esas pruebas, ellos querrán venir a las mías. Claro, hay cosas que no se pueden enterar. Y le dice Concas: no, si no te preocupes, si tus planos ya los han visto en el cuartel general de la Armada. Claro, a mí me gustaría haberle visto la cara a Isaac Peral en ese momento, como lo que él consideraba un secreto, que había mandado, que había hecho 300 planos, que era algo que podía sacarnos de cualquier problema, que era un arma que nadie iba a tener, que estuviesen por ahí los planos. Bueno, él no daba crédito y tampoco se lo dan a él porque bueno, no le querían pagar y tuvo problemas a la hora de adquirir material. Bueno, pues con su determinación, la propia empresa inglesa le dice: pero yo quiero un solo motor de 40 caballos. Le dice: mira, nunca hemos construido uno tan potente, vas a tener dos de 30 caballos. Al final es buena idea porque el submarino tiene 2 ejes y 2 hélices, cosa que siempre hemos agradecido los que hemos navegado en submarinos. Mucho mejor 2 hélices que una, siempre. Bueno, pues hay una fábrica inglesa que le hace los motores. Uno tiene problemas en las pruebas y manda al jefe de máquinas, lo manda a Inglaterra con el motor a que se lo revise. Bueno, pues el submarino ahí está, empieza las pruebas,
lo que debería ser clasificado, no a escondidas, pero tampoco darle publicidad. Submarino salía de la Carraca, se iba a Cádiz, y allí, esto es una litografía de la época, allí había barcos de todo tipo. Un buque de guerra chileno, buques italianos de guerra, se tenía que ir apartando de los contactos, o sea, era increíble. Iba a hacer inmersión, todo el mundo se ponía encima a ver el submarino. En las pruebas tiene una pequeña colisión que no tiene mayor importancia, pero es que era todo lleno de contactos, o sea, no podía casi ni maniobrar. Tiene eso, y un día que hay mucha niebla, una varada, pero sin consecuencias, sin consecuencias. Bueno, la repercusión en el mundo es increíble. Un aparato que se sumerge a voluntad, llevaba unos tanques de lastre. El submarino era demasiado adelantado para la época, era un auténtico submarino, casco fusiforme para navegar debajo del agua. Él ya hizo modificaciones que si hubiese seguido haciendo, hubiésemos tenido un submarino extraordinario en muy poco tiempo. Ya pensó en el siguiente, en vez de 77 toneladas, mayor, con proa, con popa, hecho para navegar en superficie y para hacer inmersión cuando iba a hacer el ataque, que era como han sido los submarinos hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Y el que ya diseñaba a futuro iba a llevar 2 tubos lanzatorpedos, uno encima del otro, en vez de uno como llevaba este. Pero este era un submarino fantástico, este hombre es un genio, hizo una cosa adelantadísima en una época. Imagínense ustedes viajando por Europa, comprando, ahora hacemos el Eurofighter con Italia, Alemania, Inglaterra, pero es que este hombre ya hizo el submarino con piezas de varios países, en una época en que casi no había ni electricidad, y en una época, repito, en que hubo gente que dijo, esto es un sueño de un loco que ha visto la película del Nautilus, la novela de 20.000 leguas de viajes submarinos de 1870, y había gente que lo que quería era un submarino como el Nautilus, con un serrucho, con ventanillas y que sacase tesoros del mar. Eso no era así. El submarino de Peral era un gran submarino, un gran arma. Ojalá lo hubiésemos tenido, como dijo el comodoro Dewey, en Filipinas o en Cuba, que otras cosas podrían haber pasado. ¿Qué ocurrió? Pues lo que pasa. Trataremos de verlo ahora. Este señor es un gran culpable de que no siguiese adelante todo el proyecto de Isaac Peral. Este señor se llama Beranger, fue 6 veces ministro de Marina, con conservadores, con liberales, con todos. Pero es que el problema de Peral no se acaba aquí. Es que el problema de Peral, cuando opta a un escaño por el puerto de Santa María, se encuentra primero con el yerno de este señor y luego con el hijo. Al final consigue ser elegido. Es lo que quería, la inmunidad, para poder contar al final lo que había hecho por España. Y aquí es muy importante destacar también el gran patriota que era este señor. Hay un ejemplo muy claro, me gusta contarlo. Juan de la Cierva, inventor del autogiro, cuando vio que no le hacían caso aquí, vendió la patente a la Sikorsky, la mejor empresa de helicópteros del mundo, donde mencionas a Juan de la Cierva y se quitan el sombrero. Peral le dijeron que le compraban el proyecto, le hubiesen dado lo que hubiese querido. Él siempre dijo que no, sobre todo en Inglaterra, porque lo que quería era ofrecer a España un arma que nos defendiese de las costas de los ataques posibles. Y voy a contar ahora una de las cosas que le achacaron, o dos, controlando el tiempo, no quiero aburrirles. Espero que luego en el coloquio que haya preguntas interesantes, que puede haber muchas. Quiero destacar de muchísimas cosas. Le hacen un programa de pruebas exhaustivo, y en ese programa de pruebas tiene que simular un ataque al crucero Cristóbal Colón tanto de día como de noche. Tiene que lanzar torpedos, los lanza perfectamente. Hay 2 pruebas que no llega a hacer, que a mí me gustaría que las hubiese hecho. Una era lanzar un torpedo de combate sobre un barco de la Armada, que era el Ferrol, que ya estaba preparado para que lo hundiese. Y otra prueba muy interesante, y que evidentemente se la anularon, fue que el submarino salía de Cádiz, hacía inmersión frente a un punto geográfico que tenemos allí abajo,
que es el peñón de Gibraltar, hacía inversión allí y salía en Ceuta. Tampoco la llegó a hacer. Bueno, pues todas las pruebas las hace con sobresaliente. Estamos hablando no de un prototipo de un submarino, estamos hablando de algo totalmente nuevo. Vamos, era como ir en una cápsula espacial. Yo he sacado de pruebas un submarino después de una gran cadena y hemos tenido emergencias y pegan. Los franceses, cuando sacaron los Damned, perdieron 2, con toda la dotación. Este señor estaba probando no un modelo nuevo de una serie, era un submarino nuevo, perfecto. Bueno, pues el ataque nocturno es espectacular, llega a estar a 200 metros del Colón. Además, los del Colón encendían unos proyectores, luego se dieron cuenta que lo único que hacían con eso era que el submarino los viese muy bien. Hay una anécdota, había un patrullero que era el Cocodrilo, que casi se lo lleva por delante, y Peral, en su ataque, escucha voces de la gente que iba en el patrullero y en el crucero. O sea, lo hubiese hundido seguro. ¿Qué problema hay en las pruebas durante el día? El problema es el siguiente. En aquella época lo que hacían muchos barcos de guerra era que se acercaban al puerto correspondiente, se ponían a rumbo y velocidad, paralelo a costa, y empezaban a disparar los cañones. La gente lo que estaba era pendiente de los cañonazos, olía a pólvora, humos, mala mar, todo el mundo mirando a dónde disparaban. El día que fue Isaac Peral a atacar el Cristóbal Colón, estaban todas las autoridades de Cádiz, señoras, todos con prismáticos. Un día de calma chicha, mar muy pequeña mar. Entonces todo el mundo sabía que iba a acercarse más o menos entre esta demora y aquella demora, y todo el mundo con prismáticos. Claro, hubo uno que dijo, lo estoy viendo allí. Entonces consideraron que era un ataque fallido, mal considerado. Es cierto que los torpedos Schwarzkopf alemanes que llevaba Peral, que eran de torpederos de superficie, tenían un alcance limitado, pero hablamos de 500 metros, llevaban carga explosiva para hacer daño, eran torpedos alemanes, eran buenos, y porque uno lo vio y porque la mar rompió un poco y la torre óptica que tenía, dijo, lo he visto, ya no vale el submarino. Error tremendo. Bueno, no me quiero alargar mucho, hay muchas ideas que quiero transmitirle, me han robado un poco de tiempo al principio, tomaré. Y bueno, esto queda en el Museo de Cartagena, es una metopa con los auténticos, con algunos de los aparatos que llevaba dentro del submarino, porque luego el casco por fuera está perfectamente conservado. Peral muere en Berlín, se va deteriorando, tiene muchos disgustos, esa vieja herida que tenía en la sien se le complica, pierde el ojo izquierdo, cuando se marcha a trabajar en la vía civil y pide la baja en la Armada, sufre mucho porque él amaba la Armada, tiene algún hijo marino, se va por incomprensión y porque no se pliega y no entiende que no le dejen a él seguir controlando un proyecto de submarino mayor, y él había demostrado con creces que eso valía, pero se lo cargan. Entonces, Peral, cuando tiene 43 años, se va a Berlín, su suegro, que era médico, le dice, mira, aquí no te podemos curar, vete al mejor especialista que está en Berlín, emprende viaje con su mujer, su hija, su hermano Pedro, que era el mayor, porque tuvo otro que se llama Manuel, que también es oficial de la Armada, y se van allí, lo operan. El Kaiser mandaba todos los días a interesarse, porque Peral era adorado, nadie suele ser profeta en su propia tierra, en Alemania era venerado. Los submarinos alemanes llevaban un retrato de Peral hasta la Segunda Guerra Mundial. Bueno, pues le quitan el otro ojo, y en una cura mal hecha se le infecta y muere. Muere en Berlín, hay una representación diplomática importante, lo meten en 2 cajas selladas, viene por Europa, en todas las estaciones, duelos, y llega a la estación del norte de Madrid y poca gente. Todo lo que había sido un éxito arrollador, su imagen se vende en pitolas de puros, en botellas, le hacen obras de teatro, música, todo el mundo se vuelca con él, va a Madrid, le cuesta un arresto de 2 meses, que no lo voy a contar ahora porque se nos lleva el tiempo. Bueno, pues todo eso de repente cae en el olvido. En un olvido
y muere. De repente Berángel, que había sido su enemigo, propone a la viuda que lo lleven al Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando, que si no lo conocen se lo recomiendo. Estaba enterrado en Madrid y ya no es hasta 1911 cuando lo llevan a Cartagena, donde dice la viuda que nunca faltará una flor ni una oración por su alma. Y allí reposa en este mausoleo que tienen ustedes en la pantalla, en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios, y que es, normalmente casi todos los años va una representación del arma submarina a hacerle allí un acto. El submarino, increíblemente, una pieza de arqueología industrial, se salva del soplete, increíblemente, porque el submarino termina siendo en la carraca hasta retrete de los operarios. Y cuando lo van a destrozar, un alcalde de Cartagena dice: por favor, no lo destrocen, mándenlo que venga a Cartagena, que aquí lo vamos a valorar. Pero eso fue antes de la Primera Guerra Mundial, de manera que aquello se paraliza. Y es Mateo García de los Reyes, que fue el primer jefe del arma submarina, el que de contralmirante, siendo ministro de Marina, hace que el Cíclope lo remolque, y lo tienen ahí esa imagen que está en Cartagena. El submarino es una maravilla. El submarino lo han partido en 3 trozos para sacarlo del arsenal a la calle. Cuando la Expo del 92 lo metieron en un camión, lo mandaron para allí, hasta en una fuente, como se puede ver abajo. Bueno, lo han hecho de todo y ahí sigue, 127 años más tarde. La foto de arriba es muy interesante, y es cuando llega el submarino Peral a Cartagena y está abarroado por estribor al submarino C4, submarino que desgraciadamente perdimos en tiempo de paz. Tiempo de guerra se perdieron unos cuantos, tiempo de paz se perdió con toda la tripulación, y que además fue parte del correo submarino C4. Bien, ¿cómo era este submarino? ¿Cómo era el submarino de Peral? Increíble para la época. Casco fusiforme, redondo. Claro, se portaba mal en superficie. Es que estaba hecho para navegar en inmersión. Es que era un auténtico submarino. En esta figura destacaré, pues bueno, se puede ver la escala, es un submarino de 77 toneladas en superficie, 85 en inmersión. Ven en la popa al lado de la hélice lo que sería el tamaño de un hombre. Dotación 11 personas, máxima autonomía 322 kilómetros, unas 200 millas. Un tubo lanzatorpedos de 450 milímetros, aunque lanzaba los torpedos alemanes que he mencionado, que eran de 355. Llevaba tres torpedos, uno dentro del tubo en la proa, otro en una teja dispuesto para embarcarlo y otro, digamos, en el techo. Cota máxima 30 metros, que ya era bastante, con hacer inmersión era suficiente. Un arma extraordinaria. El primero que lanza un torpedo submarino. En la base del submarino, subiendo la escalera, está el torpedo que lanzó. Siempre que vamos, nos sentamos encima, porque la tradición dice que si te sientes, vuelves en alguna ocasión. Pero fue un hito histórico. Una vista de la mura de babor, tenía 14 portillas en la cubierta que dejaban entrar la luz. Tenía un sistema de depósitos de aire comprimido que podía facilitar más oxígeno. Peral se adelantó e inventó la regeneración atmosférica dentro del submarino con hidrato de sosa para absorber el CO2, anhídrido carbónico. El hombre y las personas, cuando respiramos, despedimos CO2, absorbemos oxígeno. Bueno, pues inventó, y la cal viva para evitar humedades y demás. Auténticos adelantos. Seguimos con el submarino, que no me da tiempo. El torpedo lo están viendo ahí, y la proa, que lo que hacía era abrir la puerta de fuera y lanzaba un torpedo de unos 4,5 metros, carrera rectilínea, unos 30 kilos de explosivo,
propulsado por una turbina de aire comprimido, y que le prestaron los torpederos nuestros para hacer las pruebas, porque el submarino, ya hemos hablado, tenía un precio de unas 300.000 pesetas, que era poco relativamente comparado. Un barco de los de entonces podía costar hasta 20 millones de pesetas. Algo más a destacar aquí, realmente nada. Seguimos. Otra vista. Aquí sí es muy importante, lo único que luego no se ha mantenido en los submarinos posteriores era lo que él denominó aparato de profundidades. Como ustedes pueden ver, en la proa debajo tiene una hélice que va perpendicular al casco, y en popa tiene otra igual. Eso fue un invento suyo, no lo patentó. Cuando se echa atrás el proyecto, uno de sus subordinados lo rompió y dijo: don Isaac, mi oficial, esto no es, si no es para usted, no es para nadie. Lo destrozaron. El sistema se basaba en una placa hidrostática, él metía la profundidad a la que quería navegar, y si había inclinación, el sistema proa-popa de hélice corregía la inclinación, de manera que el submarino navegaba y funcionaba bien, a cota que el comandante quería. Hubo una prueba fantástica que le dicen: navegue usted al rumbo 270 durante 1 hora a 10 metros de profundidad y 3 nudos. Y Peral lo hizo y salió en su sitio. Perfecto. Bueno, pues hubo gente que dijo que aquello había sido producto de la casualidad. Imagínense ustedes qué casualidad tiene que tener para coger de los 360 grados que tiene la Rosa, coger exactamente ese, para navegar exactamente a esa profundidad, a esa velocidad, y aparecer donde tenía que aparecer. Aquello fue una prueba impresionante. Bueno, pues hubo gente que dijo que aquello había sido casualidad, y que ellos lo que querían era un submarino como el del Capitán Nemo. Evidentemente aquello no era serio, y Peral sí que era serio. El submarino visto de popa, 2 hélices, distinta, una destrogira, otra levogira, bien pensado, funcionaban bien. Un motor lo tuvo que mandar a Inglaterra, y por miedo a sabotajes fue acompañado por el jefe de máquinas, lo cambiaron y listo. Submarino por dentro. La parte que se ve amarillo en popa es el Codaste, fabricado en Inglaterra, ensamblado en España. Lo que se ve por dentro es impresionante. O sea, la dotación iba en bata blanca, guantes de goma, y trataban por todos los medios de mantener el aislamiento, porque llevaban más de 600 acumuladores. Jamás habían hecho algo parecido. La mayoría de los acumuladores, baterías, elementos de baterías, como se propulsan todavía hoy en el mundo muchos submarinos, la mayoría se dedicaba a la propulsión. Luego había otros que se dedicaban a otras funciones, pequeños motores eléctricos que hacían otro trabajo. Aquí se aprecia muy bien cómo iba por dentro distribuido. Lo mismo que en esta otra figura, la torreta óptica. El submarino hacía inmersión llenando unos tanques de lastre. El agua llegaba hasta la torreta con unos 50 kilos de empuje, y ahí entraban trabajando las 2 hélices verticales y lo llevaba a la profundidad que quería el comandante. Eso lo veían desde fuera. Cuando volvía a puerto en pruebas, los barcos italianos le daban honores, se subían a las jarcias, lo mismo los chilenos, e inmediatamente empezaron a mandar informes a sus países de lo que estaba haciendo Isaac Peral. Hay muchas cosas, muchas. Publican todos sus resultados, publican todos sus ejercicios en la Gaceta de Madrid. La Gaceta de Madrid es como el boletín oficial del Estado. En el extranjero se frotaban las manos. Le estábamos dando toda la información que necesitaban y más. Y además vinieron a España, se metieron dentro del submarino, en Cádiz entraron, en fin, le hicieron de todo. Banda de estribor, ahí se ven los 3 torpedos en la proa, uno dentro del tubo, otro preparado para cargar y otro arriba en una teja que se bajaba. O sea, un auténtico submarino militar hecho para el combate en la mar, y que si Peral hubiese estado trabajando, no digo con 5 o 10 años más, es decir, plantándonos principios del siglo XX, hubiésemos tenido un gran submarino. Y tuvimos que ir a comprarles un submarino tipo Holland a los americanos, y luego a los italianos, cuando podíamos haberlo hecho en casa, y podíamos haber tenido
y vendido a todo el mundo. El sistema de carga de torpedos, perfectamente original, lo mismo que cargamos hoy día los torpedos, con una teja que se inclina, que la tienen ahí en pantalla, se desliza el torpedo, se pone horizontal y se mete en el tubo. Ya lo ideó él en 1888. Hay que darse cuenta, yo cuanto más profundizo, llevo 40 años desde que vi la primera vez al Peral en Cartagena, pues te quedas asombrado de lo que ese hombre pudo hacer, y de su determinación y su inteligencia. Bueno, Blas de Lezo es otro de mis héroes, se le ha reconocido, hace poco se le hizo una estatua en Madrid, pero han pasado 300 años y todavía no sabemos dónde está enterrado. Vernon, el que acuñó la moneda, está en la abadía de Westminster. Bueno, a Blas de Lezo naturalmente se le están haciendo exposiciones fantásticas y recuperando un personaje histórico admirable. Peral pasará con el tiempo más. Aparte de los 3 submarinos que ya han llevado el nombre, y el próximo, el 81, que también lo va a llevar, los nombres de la serie 80 son Isaac Peral, Cosme García, Narciso Monturiol y Mateo García de los Reyes. Pues aparte de eso, la base de submarinos de Cartagena también lleva su nombre. Lo que tienen en el medio, lo estuve visitando ahora en Semana Santa, es una placa que dice: en esta casa nació Isaac Peral y Caballero, inventor del submarino. Está en el callejón Zorrilla, como les he dicho, al lado de la plaza San Francisco. A la derecha, un monumento que le hacen a Peral en el barrio que lleva su nombre, cuando le arrestan en plenas pruebas. En aquella época, y hasta hace muy poco, y todavía hoy día, cuando un militar va al extranjero tiene que pedir permiso. En un momento determinado, Peral le dice al capitán general de Cádiz, Montojo, le dice: mire usted, voy a ir a la exposición de París porque quiero estar al tanto de todos los adelantos que haya. Y como el hombre iba dando clases y tal, pues no lo hizo por escrito, fue verbal. Se va a la exposición de París, se lleva a su mujer, doña Carmen Cencio, y cuando vuelve, después de dar novedades en Madrid, y cuando vuelve en ferrocarril de Madrid a Cádiz, oye que en un andén un repartidor de periódicos: novedad, noticia, Peral arrestado. Pero ¿esto cómo puede ser? 2 meses de arresto. Es en esa época cuando un barrio que se llama, en una parte de Cartagena, que es barrio de los Molinos, lo nombra hijo predilecto y le da, y pasa a ser llamado el barrio Isaac Peral, que lo he visitado también, tiene esa estatua, y luego leeré lo que pone en una de las 4 esquinas. Bien, Lothar Arnauld von de la Perrière, un comandante alemán que tuvo más victorias, 195 barcos hundidos, 500.000 de toneladas, impresionante. Fue a Cartagena y leyó las palabras que tienen ahí. Lo que hizo fue a visitar el mausoleo de Isaac Peral y a rendir tributo a semejante marino de la Armada Española. Muchos homenajes fuera, menos dentro. Bien, para que tengan una idea nada más, sobre Isaac Peral se ha escrito, se han perdido cosas. Hubo un libro de un hijo suyo que se llamaba El Profundo Peral, que cuando lo iban a lanzar se quemaron todos los ejemplares que tenían previstos. Estos son los más recientes. En internet pueden encontrar muchas cosas y seguirán saliendo porque realmente es apasionante y lo que podía haber sido y no fue. En el centenario del arma submarina española, pues yo diría que hay 2 cosas de las que nos podemos sentir profundamente orgullosos. Una, de que existió este hombre y que podría haber sido más de lo que fue. Otra, que se salvó su submarino. Es que hasta hace poco tiempo el único barco de la Armada que teníamos por ahí original era el Isaac Peral. Hoy día tenemos el Delfín de la clase Daphné en Torrevieja, que está teniendo un éxito fantástico porque la gente lo visita y es una pieza de atracción turística. Cuando yo estaba en Londres me decía un almirante inglés, cenando en el Victory, buque insignia de Nelson en Trafalgar, que por cierto falleció en Trafalgar.
dice, ¿ustedes tendrán muchos barcos de estos? Y yo pensé, pues podríamos tener la nao Victoria, que aunque empezó Magallanes, terminó con Juan Sebastián Elcano y dio la vuelta al mundo. ¿Qué les voy a contar a ustedes? Las carabelas. Bueno, se salvó del soplete. Hoy día está en un museo perfecto, les recomiendo si van a Cartagena que lo vean, divinamente expuesto, conservado, y en eso se ha hecho una labor extraordinaria. Y yo creo que me da pena, pues que en vez de estar celebrando el centenario, tendríamos que estar celebrando pues el 120 aniversario, puesto que son los años que van desde el 8 de septiembre de 1888, que fue la botadura del primer submarino torpedero eléctrico, diseñado, tripulado, marinado por y empleado tácticamente por Isaac Peral. Como no me quiero alargar, voy a terminar con unas palabras que le ponen en ese monumento que les he enseñado de Isaac Peral, en el barrio Peral de Cartagena. Sabio y honrado patriota, y valiente y caballero, fue corona de tus glorias el nacer cartagenero. La muerte puede cegar tu vida con su guadaña, mas tu nombre vivirá como un honor para España. Don Isaac Peral fue nombrado hijo predilecto en Cartagena en 1889. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Nada más. No sé, después de esta interesantísima conferencia en la que supongo que todos hemos aprendido mucho, si hay alguna pregunta, seguramente que Benayo Crespo estará encantado. Hay ingenieros navales por ahí que pueden también preguntar. Perdón, yo puedo entender que es el primer submarino en la construcción mundial. Vamos a ver, el submarino de Isaac Peral fue el primer submarino eléctrico y que llevaba torpedos. Esas son sus características. Había habido intentos previamente para hacer un torpedo, un submarino, la Tortuga de Bushnell, Cosme García con su Garcibuzo y Narciso Monturiol con lo que se llamaba el ictíneo, pero eran artefactos que hacían inmersión. Luego no sabía si iban a salir en superficie o no, murió mucha gente, pero la propulsión era un marinero que se ponía allí que le daba una manivela. No eran realmente submarinos. O sea, Peral, el mérito que tiene, y ustedes lo han visto en la foto de la botadura, es que diseña el auténtico submarino, que iba donde él quería que fuese, al rumbo, velocidad y cota que el comandante decidía, y que además lanzó torpedos en inmersión. Hay un intento de la que vendieron a Turquía de un artefacto a vapor que iba por encima del agua y llevaba un tubo externo, lanzatorpedos. Todas las pruebas eran en puerto, nadie se atrevía a salir a la mar, a aguas abiertas, nadie. Eran en puerto. Bueno, pues lanzó el torpedo, perdió la estabilidad, se hundió de popa, se murió el que iba adentro y abandonaron el proyecto, claro. Ese ahí en medio estaba un elemento que no hablaba de él, que era Basil Zaharov, el mercader de la muerte, que andaba detrás de muchas compras de armamentos y que llegó a ser una figura importantísima y que quiso copiar el modelo de Isaac Peral y comprárselo. Con independencia de ese momento histórico, en la Primera Guerra Mundial, Otto Wedingen, con un submarino de 400 toneladas, hunde 3 cruceros a los ingleses en 1 hora y media. El Hawk, el Cressy y el Abukir. Pero no era un submarino mucho mejor que el que diseñó Peral, ni en velocidad ni en capacidades. Y estamos hablando ya de 20 y tantos años más tarde. Creo que he respondido a su pregunta. Muchísimas gracias y enhorabuena por la exposición, porque
Aparte de eso, es una exposición tanto histórica como personal y el motivo de esta jornada da mucho para ello. Muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias. A ver si se anima alguien más, porque puede haber muchas preguntas. Pero lo que no entiendo es que estando el submarino listo 11 años antes de la guerra de Cuba, no se utilizara en la guerra de Cuba, porque hubiera podido cambiar muchísimo la batalla de Santiago de Cuba. Sin duda, y es la pregunta que nos hacemos todos los días, y ojalá fuésemos al Ministerio del Tiempo, y pudiésemos volver allí, que por cierto, yo ahora ya tenemos temas de guiones cinematográficos los que quieran. La venida de Isaac Peral de Estados Unidos rápidamente a Las Palmas, para que no se lo queden los americanos. ¿Por qué? Circunstancias de muchas circunstancias. El interés de construir barcos grandes que luego fueron a Cuba y no funcionaron bien, La artillería no funcionó bien, no se habían probado los montajes, hubo barcos que habían ido y no funcionaban del todo bien. Lo que he hablado al principio, ¿cómo puede ser un señor ministro 6 veces ministro de Marina? ¿Cómo puede haber en un año a lo mejor 4 ministros de Marina? ¿Qué planes se pueden hacer así? Se compraban en Inglaterra barcos que costaban muchísimo dinero. Lo que ofrecía Peral era algo, él pensó en construir 52 y aseguraba, los distribuía por todo el litoral, y ahí barco que se acercase, salía un submarino y lo hundía. Evidentemente era eléctrico, tenía que volver a puerto a cargar baterías, pero él ya pensó incluso en cargarlas en la mar. Se puso en contacto con Rudolf Diesel para construir un motor y cargar las baterías en la mar. O sea, él tenía en la cabeza un submarino perfecto. Entonces, todo, Dewey, el comodoro Dewey, que estuvo en Cavite, dijo, si yo hubiese tenido aquí la simple amenaza del submarino, yo he estado muchos años en los submarinos, he navegado en submarinos nucleares, la sola presencia o posibilidad de que haya un submarino, automáticamente los barcos de superficie cambian sus tácticas, la amenaza es distinta, ya tienen que navegar de otra forma. En el Adriático lo vi, la sola presencia, luego si hubiésemos tenido, los hubiese ido posiblemente mucho mejor, y además hubiese estado operativo, ya lo estaba con Peral, y estamos hablando de 10 años antes del desastre de Cuba y de Filipinas, pero hubo intereses, hubo muchas envidias, que las hubo, como un teniente de navío se carteaba directamente con la reina regente, que les regaló un sable de Alfonso XII, cómo el teniente de navío se dirigía directamente al ministro, qué intereses tenían algunas personas, no voy a decirlo aquí, en seguir construyendo grandes catedrales de acero y no unidades más baratas pero que funcionaban mejor. Había otro tipo de intereses. La vida es muy complicada. El último tercio del siglo XIX lo fue especialmente. Él nos podría haber levantado la moral. Hubo un momento que la gente se ilusionó. Por fin no se hablaban de asonadas, de echar a Isabel II, de traer a Amadeo de Saboya, de Sagasta, de Cánovas, de cambios continuos. Se hablaba de algo que, vamos a inventar algo. Somos así, desgraciadamente, y eso falló. Se ha hablado de que los planos se presentaron en Inglaterra, se habían presentado en Inglaterra, se publicaban en la Gaceta de Madrid. Se ha detectado, se ha rastreado que esa tecnología que desarrolló él y que se dio a conocer fue utilizada por otros, aunque no se le comprara, en proyectos de submarinos que luego navegaron. Absolutamente, absolutamente. Un submarino francés, Jim Mott, creo recordar, italianos, muchos hicieron copias malas. Hubo un submarino, no voy a decir el país, que decía, no, y lleva torpedos, no llevaba torpedos, pero eran copias sobre lo que había hecho Isaac Peral. Isaac Peral hizo 300 planos. Él los entregó a la Armada con su único afán de servir a la Armada. Y circularon por muchos sitios. Y al final, cuando ya se abandona el proyecto, se toma la decisión de publicarlo en la Gaceta de Madrid, que era el boletín oficial de Estado, y lo leyeron los espías industriales, se frotaron las manos. Cuando Isaac Peral ya termina, quiere defenderse ante la prensa, no le hacen ni caso. Y solamente un periódico satírico que se llamaba El Matute, le publica parte del manifiesto y hasta tiene que pagarlo. Y ahí dice, yo lo único que quería era
ayudar a mi país, no entiendo cómo me han tratado así, fue maltratado y además perdimos una gran oportunidad, por distintos motivos. Me parece que el capitán Avió tenía una pregunta. A lo mejor lo has dicho, pero yo creo que no lo he oído o estaba en otra cosa. ¿Qué autonomía tenía el submarino? Bien. Y otra pregunta, ¿y cuando se gastaba, se consumía la energía, las baterías, cómo se cargaban? Perdona, la última parte, cuando se gastaba. ¿Cómo se recargaban Muy las bien, baterías? facilísimo. Bueno, la autonomía, él hizo muchas pruebas, a batería completa, a media batería, a un cuarto de batería, cada una daba lugar a una autonomía. Estamos hablando entre 300 millas para abajo. Los submarinos, incluidos los de hoy día, nunca gastamos las baterías al 100%, porque, entre otras cosas porque se averían. Él siempre dejaría un remanente de batería de un 40, de un 50%, un 35%, entonces se volvía a la carraca. Él hacía unas pruebas muy serias, ninguno lo había hecho antes. Todos los ensayos eran en ríos, en puertos, en aguas tranquilas. Él los hizo en Cádiz, salía de la carraca, de San Fernando, iba hacia Rota, se quedaba en la bahía, allí hacía todas las pruebas y luego volvía. Cuando él llegaba a su mínimo, al nivel necesario para cargar, que él se había establecido, volvía a puerto y allí cargaban, en un taller cargaban las baterías. En una de esas cargas de baterías hubo una explosión de 100 elementos. Pero las baterías él además las fue mejorando muchísimo. Él las compra inicialmente en Bélgica y luego va cambiando los cajones de las baterías de plomo, las va mejorando y perfeccionándolas. Y luego es a lo que se dedica en la vida civil cuando se va de la Armada. Los datos exactos de autonomía los tenemos en todos los libros, yo los tengo ahí apuntados, si quiere algún dato más se lo doy luego, pero una idea aproximada de 300 millas máximo a muy pequeña velocidad. El problema es que en cuanto metes velocidad, la descarga de batería, y pasa con los submarinos modernos, el que yo mandé Siroco, pues tienes que dar snorkel, hoy día sacas el tubo, arrancas los diésel y carga la batería en la mar sin necesidad de volver a puerto. Él tenía que volver a puerto, pero es que su submarino inicial era un submarino para defensa de costas, para atacar a los alemanes que a lo mejor venían aquí o a los americanos que venían a Las Palmas, no queríamos, a bombardear. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, supongo que tendría cuaderno de bitácora, ¿no? ¿Se conserva? Buena pregunta. Yo estaba en el Museo de Cartagena. Yo creo que con ese mismo nombre de cuaderno de bitácora, no, pero todo el resultado de él hace las siguientes pruebas. Primero unas, digamos, extraoficiales para demostrar que aquello funciona, porque era todo nuevo. Yo me imagino la cara de Peral allí por los portillos, hace inmersión, la luz, verde la mar, allí con su barba, como el Capitán Nemo, ¿no? Empieza a hacer, y una vez que hace las pruebas preliminares, hay una junta técnica y de ahora usted va a hacer lo que yo le diga, incluido lo que les he comentado de los ataques nocturno, diurno. Todo eso está registrado de sobra y además se sabe que lo hizo muy bien. Estamos hablando de una cosa absolutamente nueva, y está, sí, además fíjese, es una buena pregunta, yo he indagado mucho, llevo años trabajando el tema. Tengo las revistas de Marina de la época, la revista general de Marina de la época, donde vienen descritas. Y luego, como lo he comentado, hasta en la Gaceta salieron muchas cosas. Pero sí está registrado y es una herramienta más para darte cuenta de que realmente era algo muy adelantado a su época. ¿Alguna pregunta más? Bueno, muchísimas gracias a todos, es siempre de recibirlos aquí. Supongo que hoy nos hemos dado cuenta de algo más que hemos sabido hacer en España, en la Armada, y bueno, tenemos el mismo ilusionante futuro que teníamos con ese submarino Peral, lo tenemos ahora con el próximo cuarto submarino Peral, que también será un hito y un reto está haciendo para la industria española y para Cartagena. Y nada más, espero en las próximas conferencias dar muchas gracias al conferenciante Capitán Avió Crespo por acompañarnos desde Pendientes de Madrid,
aunque viene también a disfrutar Las Palmas, que eso siempre da gusto, y a la Real Sociedad por acogernos un día más, y les espero mañana. Muchísimas gracias a todos. Nunca me ha dicho de no. Señor Pujol. Gracias, profesor. Seguro que también. Mucho cariño. El día de la prueba, bueno, te daría una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad. Aquí te digo mal.